En el último encuentro les propuse como actividad la búsqueda de o información de un sensor de humedad, que era un sensor de humedad marca Parallax HS 1101. Voy a continuación a compartir un apunte donde está el parte o extracto de la hoja de datos proporcionada por el fabricante de este tipo de sensor de humedad relativa que es de tipo capacitivo. Le repito, marca Parallax, modelo HS 1101. Tiene bueno, una única célula capacitiva, los sensores de humedad relativa, que están diseñados para o destinados para grandes volúmenes de fabricación y aplicaciones de bajo costo. Ustedes recordarán que cuando ustedes buscaron esa información, una de las principales características que tenía era su muy bajo costo en comparación con otros tipos de sensores de humedad relativa, por lo cual se puede utilizar para, generalmente para electrodomésticos, generalmente los equipos de aire acondicionado presentan este tipo de sensores que necesitan censar de cierta manera la humedad relativa de un determinado ambiente. ¿Ah? Y en muchos procesos industriales y de automatización, a veces se requiere censar el valor de humedad relativa. Y bueno, esta es una opción bastante económica para poder lograr tal cometido. Veíamos que había una gráfica, que la vamos a ver después al finalizar esta jornada, una gráfica donde se ve la respuesta típica de este tipo de sensor, que son de tipo capacitivo, que se ve la gráfica de la humedad en función a la capacidad. ¿Está bien? Vamos a ver algunas características, vamos a ver algunas características o recordar algunas características fundamentales que posee específicamente este tipo de sensor. Acá fíjense en los ítems, acá en figura, que son, el primero de ellos es la intercambiabilidad total en condiciones normales, no requiere calibración. Acuérdense en que esto es directamente es un condensador presenta sus dos conexiones, sus dos terminales eléctricas, al igual que un condensador común, por lo cual no requiere ningún tipo de calibración. Si posee una calibración, si ustedes este tipo de sensor lo van a conectar a una placa acondicionadora de señal, con lo cual, bueno, ya tengan que requerir una cierta calibración. Pero, bueno, cada uno de ustedes hizo un circuito para poder utilizar este sensor y de cierta manera de poder llevar ese valor capacitivo para transformarlo a un nivel de voltaje, para así nosotros poder después poder llevarlo ya sea a un puerto de un microprocesador, de un microcontrolador, de una placa Arduino si se quiere, o de un conversor analógico digital para poder obtener esa información en voltaje y poder internamente después con un procesador mediante una tabla poder determinar el valor de la humedad relativa. ¿Bien? Desaturación instantánea después de largos periodos de fase de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo tengo saturado a este tipo de sensor, que en definitiva lo vamos a tomar o manipular como un condensador, realmente como lo es. Entonces, si están mucho tiempo de saturación, es decir, a valores de humedad relativa muy, muy altos, es decir, casi a la saturación ambiental, si nosotros lo dejamos largos periodos de tiempo y después lo pasamos o lo sacamos de esa situación de alta saturación de humedad, él vuelve a valores de valores más bajos de manera rápida, de manera instantánea, como lo planteé acá. El tercer ítem dice compatible con el proceso de
montajes automatizados, incluso con soldadura de tipo Porola. Bueno, cuando ustedes ven una característica así que dice que puede ser aplicable con soldadura de tipo Porola, es porque es para grandes volúmenes de proceso de productos. Se puede utilizar a grandes escalas. Alta fiabilidad y largo tiempo de estabilidad. ¿Está bien? Si ustedes lo mantienen o si ustedes logran tener una estabilidad en el valor de la humedad relativa, este tipo de sensor capacitivo logra tener una alta también estabilidad, o sea, responde o sigue el valor de la humedad que el parámetro a la cual está midiendo. Estructura de polímero sólido patentada, bueno, eso hace a la confiabilidad o la empaquetadura propia del mismo sensor. Apropiado para circuitos lineales o de impulsos, también puede ser tanto esto quiere decir que puede ser tanto utilizado para circuitos o lugares o ambientes donde vaya a variar lentamente el valor de humedad o que tenga una variación muy grande, muy abrupta en los valores de humedad. Y tiempo de respuesta rápido, bueno, lo que veíamos en otra característica. Acá está la tabla de funcionamiento. Bueno, ustedes como electrónicos saben que la tabla de funcionamiento, o la tabla de verdad, o tabla de trabajo o de operación, es muy necesaria para cualquier dispositivo eléctrico o electrónico, ¿está bien? Para poder nosotros saber si podemos optar o no por ese dispositivo, y si optamos por ese dispositivo, cómo va a responder a diferentes circunstancias. Las características más importantes que son, dice por ejemplo, rango de medida de humedad, ¿no es cierto? Rango de medida de humedad, está en el símbolo de RH, y eso puede medir desde como mínimo de 1 hasta 99. ¿En qué unidad? En porcentaje. ¿Ah? Se refiere a porcentaje de humedad relativa. Tensión de alimentación, que es el voltaje, siempre para es necesario, obviamente, es un dato muy importante tener en cuenta. Va desde los 5 hasta los 10, y la unidad obviamente de voltaje es voltios. Va entre 5 y 10 voltios. ¿Está bien? Si ustedes, por ejemplo, lo quieren utilizar con una placa de Arduino, ese voltaje lo pueden tener disponible. Es un dato bastante importante a tenerlo en cuenta. La capacidad nominal a 55% de humedad relativa. ¿Está bien? Oscila entre 177 hasta 183 picofaradios. Repito, esa es la capacidad nominal, que es ya 55%, es decir, un valor más o menos intermedio entre el valor mínimo de 1% hasta 99%. La unidad va a estar expresada en picofaradios. Acuérdense que tengan presente que este es un sensor de tipo capacitivo. Es decir, la unidad en la salida va a estar referida, obviamente, como picofaradio. O, bueno, me refiero a una unidad de capacitiva. En este caso, el submúltiplo a emplear es el picofaradio. Fíjense que son valores bastante pequeños. Otra característica, coeficiente de temperatura. Coeficiente de temperatura, ahí está el símbolo. Está fíjense que un valor muy pequeño, ¿no? 0.04. La unidad es picofaradio por cada grado centígrado. Esa es una pequeña variación en el picofaradio por cada grado centígrado. Fíjense que es muy poquita. Va de 0.04 picofaradios por cada grado centígrados. Sensibilidad media, la sensibilidad media es por ahí de un sensor, es mucho mayor, cuanto más puede llegar o la cantidad mínima que puede llegar a medir. Eso se refiere a la sensibilidad media, que bueno, ahí tiene su unidad, tiene un valor mínimo de 0.34, que está en la unidad de picofaradio por porcentaje de humedad relativa.
la corriente de fuga. La corriente de fuga es siempre una corriente muy pequeña que siempre se tiene con una corriente derivada a tierra, en este caso para una alimentación de entrada de 5 voltios, que tiene acá el símbolo, se tiene el valor típico que es de 1 nanoamperio. De todas maneras, es un valor prácticamente despreciable. Fíjense que es un valor de corriente, 1 nanoamperio es casi muy pequeño. Otra característica acá que está en esta tabla de verdad, que esto es un extracto, como le dije al principio, de la hoja de datos que proporciona el fabricante. Tiempo de recuperación después de 100 horas de condensación, es decir, si nosotros exponemos este sensor a un tiempo de 150 horas de condensación, es decir, de una saturación absoluta de la humedad relativa, es decir, de 100%, vamos a tener que en 10 segundos de tiempo, fíjense que un valor muy bueno, en 10 segundos de tiempo nosotros vamos a recuperar, es decir, vamos a pasar de ese valor de 100% humedad relativa a otro valor más bajo que ese, en un tiempo de 10 segundos. Fíjense que es un tiempo bastante pequeño por la cantidad de horas que nos indica acá, 150 horas. Vamos con otra característica, histéresis de humedad. ¿A qué se refiere el término ese histéresis? Histéresis está relacionado con la memoria. ¿Está bien? Histéresis de humedad o memoria de humedad, que está en más menos 1,5% de humedad. También un valor bastante interesante. También recordemos que es un sensor de un costo muy pequeño, muy bajo. Otra característica, la estabilidad de largo tiempo. Fíjense, está en 0,5% por humedad relativa por año. También un valor muy interesante, 0,5% de humedad relativa por año, la estabilidad de largo tiempo. O sea, si nosotros lo mantenemos siempre más o menos trabajando a la misma humedad. Otra característica, el tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta de 33 a 76, de 33 a 76% humedad relativa. Y lo lleva, dice que tiene ese tiempo de respuesta en 5 segundos. Fíjense también, es un valor muy pequeño que va en un valor de 33 a 76% humedad relativa, suponiendo que nosotros en un determinado, con confinamiento, nosotros vamos a variar este valor de humedad relativa y nos dice que en el tiempo puede ser más o menos típico de 5 segundos. Desviación de la curva de trabajo, que ahora seguramente lo vamos a ver. Desviación de la curva de 10% a 90% humedad relativa, nos dice que típicamente va a estar entre más o menos de cada porcentaje de humedad relativa. Esas son las características más o menos las más importantes que nos proporciona a nosotros el fabricante. ¿Está bien? Seguidamente acá tenemos nosotros lo que es la curva de respuesta típica de este tipo de sensor, que es un poquito lo que a nosotros nos interesa cuando analizamos o tenemos que nosotros buscar un determinado sensor para la aplicación que fuese, en este caso la humedad, o la variable que nosotros necesitemos tener que censar o medir. ¿Está bien? Fíjense que es bastante lineal, porque siempre cuando nosotros tenemos que buscar un sensor, tenemos que buscar que sea lo más lineal posible. ¿Para qué? Para no tener que no sea dificultosa después tener que establecer por programa o por software, tener que establecer una tabla con cada uno de los valores que nos arrojaron a nosotros ese sensor y el valor de la variable en sí, o la magnitud de esa variable que nosotros estamos midiendo. Entonces, fíjense que es bastante lineal, ¿no es cierto?
con lo cual más o menos se puede aproximar a una línea recta esta curva acá, que nos está informando nosotros el fabricante de este sensor. ¿Está bien? El sensor capacitivo de humedad, el sensor de humedad, el HS 1100 o 1101, que es el más común. Este acá, el HS 1101, es el más común de encontrar. Entonces, esto es una gráfica de la capacidad que está en la unidad y el submúltiplo de picofaradio, que va en función con la humedad relativa. Acá no figura en la tabla, debe estar cortada seguramente, pero va con la humedad relativa. HR o RH, como figuraba anteriormente. ¿Está bien? Entonces ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a agarrar un valor aleatorio acá, de 70% de humedad relativa, corresponde a qué valor de capacidad. Nos sentamos más o menos en este punto acá, y acá nosotros tiramos acá una horizontal, vamos a ir al eje vertical, y nos va a dar más o menos, un valor que va a estar comprendido acá, va a ser menor a 190 picos y mayor a 185. ¿Está bien? Podemos más o menos estipular un valor acá de 187 picos. Más o menos un valor de 185 picos podemos determinar nosotros para una humedad relativa del 70%. ¿Está bien? Y así lo pueden utilizar para los determinados valores. Pero bueno, repito, una de las mayores ventajas que tiene este tipo de sensor es la gran linealidad y un valor bastante bajo para comercialmente para lo que es este tipo de sensor, con lo cual se adapta muy bien para cualquier operación de este tipo de sensor, para obtener el valor de humedad relativa y poder transformar el valor capacitivo, que es el que entrega este tipo de sensor, y poder luego con una placa acondicionadora poder llevarla a un valor de voltaje para poder utilizarlo en un microcontrolador o en una placa Arduino o en un convertidor analógico digital que pueda poseer, por ejemplo, un PLC.